Muy buenos días, bendiciones en este lindo fin de semana. Muchos cambios en esta semana. Hoy por primera vez comenzamos el domingo acá en la iglesia en vivo. De aquí en adelante vamos a estar en vivo y también con el clima. Ha estado calientito y ahora fresco. Qué bendición la que el Señor nos da. Si tiene su Biblia ahí conmigo, por favor, ábrala a Romanos capítulo 18, versículo 19, por favor. La palabra de Dios declara en Romanos 4, 18 y 19. Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho. Así tu descendencia, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Se dice que nunca la iglesia olvidará a ese gran hombre de fe, George Mueller. Un caballero una vez le preguntó a George Mueller cuál es la manera o el secreto de obtener gran fe y estar fuerte espiritualmente. A lo cual George Mueller le contestó a este caballero: la única manera de cultivar fe fuerte es venciendo las pruebas. Yo he aprendido solamente en la firmeza de la prueba, porque la prueba es el fruto que nos hace fuertes. Y la prueba es el fruto de la fe fuerte. Acompáñeme en oración y después en adoración al Señor, por favor. Bendito Padre que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por lo bueno que usted es. Gracias por este día, Señor, donde usted nos llama a reposar en usted, a meditar en su palabra, Señor. Gracias por este día de descanso, Señor, que usted nos da, para poder gozarlo no solamente en usted, sino con nuestra familia y nuestros seres queridos, Padre. Bendíganos en este día, Padre. Háblenos en este día, Padre. Refrésquenos en el poder de su Espíritu Santo, Señor. Amén. Adoremos. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Nunca cambias y nunca fallas, oh Dios. Cantemos grande. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Nunca cambias y nunca fallas, oh Dios. Levantamos santas manos, alabando a Santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Levantamos santas manos, alabando a Santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Tu promesa se cumplirá y tus promesas se cumplirán. Tus promesas se cumplirán. Nunca cambias y nunca fallas, oh Dios. Oh Señor, tus promesas y tus promesas se cumplirán. Tus promesas se cumplirán. Nunca cambias y nunca fallas, oh Dios. Levantamos santas manos,
santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Levantamos santas manos, alabando a santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Cantemos amplio. Y amplio es tu amor por mí, oh muy amplio, amplio es tu amor por mí. Nunca cambias y nunca fallas, oh Dios. Oh sí, mi Dios, muy amplio, y amplio es tu amor por mí. Amplio es tu amor por mí. Nunca cambias y nunca fallas, oh Dios. Levantamos santas manos, alabando a santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Levantamos santas manos, alabando a santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Y su iglesia canta. Fuiste, eres y siempre serás. Fuiste, eres y siempre serás, oh mi Dios. Fuiste, eres y siempre serás, oh aleluya. Fuiste, eres y siempre serás. Levantamos santas manos, alabando a santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Levantamos santas manos, alabando a santo Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, ¿quién fue? ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Cae de las nubes, cae de las nubes como un sonido tan raro. Lo oigo en los truenos y lluvia, y resuena los cielos como cañones en la noche. La música del universo es. Oh, cantamos, tú eres santo, poderoso y grande. Los cielos, oh Dios, declaran tu majestad. Yo no soy digno y aún me amas. Por siempre mi corazón cantará cuán grande eres tú. Y libre la canción de las galaxias, alcanzando hasta la Vía Láctea.
empecemos a cantar con todo nuestro corazón, juntos con la música del universo. Oh, cantamos, tú eres santo, poderoso y grande. Los cielos, oh Dios, declaran tu majestad. Yo no soy digno y aún me amas. Por siempre mi corazón cantará cuán grande eres tú. Tú eres santo, poderoso y grande. Los cielos, oh Dios, declaran tu majestad. Yo no soy digno y aún me amas. Por siempre mi corazón cantará cuán grande eres tú. Y cantemos honra y gloria. Y honra, gloria, poder tuyo son. Amén. Honra, gloria, poder tuyo son. Amén. Honra, gloria, poder tuyo son. Por siempre. Amén. Oh mi Dios, honra, gloria, poder tuyo son. Amén. Honra, gloria, poder tuyo son. Amén. Honra, gloria, poder tuyo son. Por siempre. Amén. Oh mi Dios, honra. Y honra, gloria, poder tuyo son. Amén. Honra, gloria, poder tuyo son. Amén. Honra, gloria, poder tuyo son. Por siempre. Amén. Una vez más cantemos honra, gloria. Y honra, gloria, poder tuyo son. Amén. Honra, gloria, poder tuyo son. Amén. Honra, gloria, poder tuyo son. Por siempre. Amén. Oh, cantamos, tú eres santo, poderoso y grande. Los cielos, oh Dios, declaran tu majestad. Yo no soy digno y aún me amas. Por siempre mi corazón cantará cuán grande eres tú. Espero en esta linda mañana se esté gozando de las alabanzas y se haya refrescado también en ellas. Si tiene su Biblia con usted, por favor, ábrala conmigo ahí a 1 Corintios capítulo 9. Y el nombre del mensaje en esta mañana es Vindicado como apóstol. Ese es el nombre del mensaje, Vindicado como apóstol. 1 Corintios capítulo 9, por favor, versículo 1, declara la palabra del Señor: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Vamos a detenernos ahí y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Bendito Padre que esté en los cielos, Señor. Padre, le damos gracias en esta linda mañana. Primeramente, Señor, porque nos ha dejado ver un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos ha regalado el regalo de la salvación.
Y gracias, Señor, por la bendición de su palabra en esta mañana para nuestras vidas, Padre. Señor, en este momento, empodérenos, Padre, de su Espíritu Santo, no solamente para poder aprender, no solamente para poder entender, sino que también para poder aplicar, Señor, esta preciosa palabra que usted tiene para nosotros en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, bendiga a cada hijo, cada hija, Señor, en la bendición de sus hogares, Padre. Amén. Se dice que esta tierra seguirá siendo de los libres solamente si los valientes están listos para defenderla. Escribió el veterano analista de noticias Elmer Davis. Y ¿dónde están los hombres?, dijo él después de eso. ¿Dónde están los hombres de esta comunidad? ¿Dónde están las mujeres de esta comunidad? Porque Cristo Jesús nos ha comprado para libertad. Increíble cómo este capítulo 9 se abre. Los corintios habían mandado muchas preguntas al apóstol Pablo. Y estas preguntas siguen aquí en el capítulo 9, preguntándole a Pablo de su libertad. Y es por ello que él dice, aquí comienza él contestando estas preguntas. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y este verso 1 está compuesto por 4 preguntas, y todas estas preguntas son preguntas retóricas, porque la respuesta es asumida. Para el apóstol Pablo, su libertad espiritual en Cristo era lo más importante que él tenía, más importante que su popularidad o que su propia seguridad personal. Y note el carácter de Pablo en la forma que está hablando aquí. Note cómo está peleando para estabilizar esta iglesia que él tanto amaba. Esta iglesia que él había fundado con el sudor de su frente, con el sudor de sus lágrimas y también con mucha oración. Pero esta iglesia había venido bajo ataque espiritual. Todos los miembros de la iglesia habían sido liberados de sus pecados, no solamente por la predicación de Pablo el apóstol. Él fue el primer maestro en esta iglesia. Él fue el fundador de esta iglesia. En otras palabras, él fue el hombre a que Dios eligió para que llevara el mensaje. La palabra de Dios dice, Jesús hablando en el Evangelio de San Juan 6:45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Juan 8:31, el Señor Jesús hablando otra vez. Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hablando de la libertad, es por ello que Pablo aplica esta primera pregunta, hablando de la libertad. La semana pasada hablamos de la libertad con límites para no hacer tropezar al hermano débil. Pero Pablo aquí, hablando de la libertad, está hablando de lo que los había hecho libres a ellos en Cristo Jesús. Luego la siguiente pregunta es, ¿no soy yo apóstol? Imagínense,
Otras palabras, habían venido también a cuestionar la autoridad apostólica de Pablo. Habían venido a los oídos de ellos muchas confusiones y cuestionaron al apóstol Pablo aún de su llamado a ser apóstol. Y cuando hablamos de la palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado divinamente. Alguien que es enviado divinamente. Y hablando de Pablo, Pablo había sido elegido por el Señor divinamente. Acompáñeme por favor a Hechos 9:11. La palabra de Dios declara, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Esto es el Señor hablándole a Ananías cuando Ananías oraba al Señor. Y el Señor le dio órdenes a Ananías y le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido. ¿Está escuchando? El apostolado de Pablo. Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Qué increíble cómo miramos, ¿verdad? La confirmación del apostolado del apóstol Pablo y cómo la Escritura detalladamente nos habla acerca de él. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 1, versículo 2, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Recordemos, ¿verdad? El llamado de Juan el Bautista también. Pero note, ¿verdad?, lo que Isaías está diciendo. En otras palabras, la palabra del Señor es la que ha sido enviada para la libertad del ser humano. Solamente en Cristo Jesús, solamente en su palabra, el hombre puede recibir verdadera libertad. Pensamos a veces que somos libres. Pensamos a veces que tenemos, ¿verdad?, ciertos beneficios de libertad, pero solamente la palabra de Dios nos hace verdaderamente libres. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Está también defendiendo su apostolado. Y es por ello, ¿verdad?, que él dice, no soy libre, no soy apóstol. Y luego, ¿verdad?, dice, no he visto a Jesús, nuestro Señor. Qué importante, hermanos, ¿verdad?, entender lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y déjeme decirle que para poder ser apóstol, de acuerdo a las Escrituras, hay que llenar ciertos requisitos. Uno de los requisitos para poder ser apóstol y poder tener la autoridad de apóstol es haber visto al Señor Jesús resucitado. Hechos 1:21 nos declara eso. Dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba.
uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Estos son los requisitos para poder ser apóstol. Haber visto, haber sido ocular en la resurrección de Cristo Jesús. Hechos 9, hablando de cómo el apóstol Pablo miró al Señor Jesús. Hechos 9:4 dice, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué importante, hermanos, es mirar y escudriñar las preciosas escrituras y cómo Pablo está hablando aquí de su llamado, de su apostolado y la autoridad que Dios le había dado. Imagínense, la iglesia había venido bajo ataque espiritual. Y la tercera pregunta es, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Imagínense, ¿verdad? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 4 preguntas, ¿verdad? ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor? Y la cuarta pregunta, ¿verdad? No la tercera, la cuarta. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Qué importante, hermanos, ¿verdad? Lo que Pablo le estaba diciendo y lo que le estaba contestando a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era el fruto espiritual de la labor del apóstol Pablo. Y la palabra de Dios nos declara en Hechos 18:1 el resultado de esa labor. Declara la escritura ahí, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba constreñido por el Espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, entró en casa de uno llamado Tito el Custo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando miramos el sello, cuando miramos esta iglesia en Corinto. Esta iglesia había sido sellada, por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, el cual Pablo, el apóstol, había traído. Pablo había traído la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios acompañándolo con prodigios y con poder.
Y esta obra, hermanos, fue fundada, pero no fue fácil la fundación de la obra. Vinieron muchas amenazas a Pablo. Es por ello que el Señor se le apareció en Hechos 18:10. Y fue donde el Señor le dijo, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es por ello, ¿verdad?, que Pablo se detuvo ahí 1 año y 6 meses fundando la obra de Dios. Qué lindo, hermanos, ¿verdad? Cuando miramos la obra de Dios en acción. Y qué importante, fíjese, qué importante, porque estas preguntas habían venido porque la duda estaba haciendo esta clase de preguntas. Note cómo el corazón de esta iglesia se había enfriado. La duda, el temor y la confusión son las mejores armas de Satanás cuando hablamos de estas cosas. En otras palabras, el apostolado, la fundación de esta iglesia había venido en cuestión simplemente porque el apóstol Pablo no estaba tomando ofrenda para sus gastos. Recordemos que él tenía un oficio. Él era hacedor de tiendas, nos lo declara la palabra de Dios ahí en Hechos 18. Y qué lindo, hermanos, porque aquí miramos algo increíble que estaba pasando. Los ataques que habían venido a la iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia de Dios ha sido atacada con toda clase de armas? Ha sido atacada. Pero la palabra de Dios dice que ni las puertas del infierno podrán detener la obra de Dios. Es importante, hermanos. Comencé hablándoles acerca de este hombre, de este veterano, este analista que escribió estas palabras. Y estas palabras son ciertas, hermanos. Él dijo, esta tierra seguirá siendo la tierra de los libres solamente si los valientes están listos para defenderla. Elmer Davis hizo otra pregunta. ¿Dónde están los hombres de esta comunidad? ¿Dónde están las mujeres de esta comunidad? Qué importante es esa pregunta para nosotros también. ¿Dónde estamos nosotros, los hombres? ¿Y dónde están ustedes, las mujeres? Esta es una pregunta personal para todos nosotros, porque la iglesia ha venido bajo ataque desde el mes de marzo. Se dice, ¿verdad? Dicen que el mes de marzo es loco y abril otro poco. Y déjeme decirle que estos 2 meses han sido tremendos atrás, ¿verdad? De lo que ha venido a la iglesia. Vino un ataque fuerte a la iglesia, no solamente al mundo entero, pero al corazón del mundo, que es la iglesia. Porque a la iglesia se le ha prohibido ir a la iglesia. Y note lo que la duda está haciendo aquí. La duda está haciendo esta clase de preguntas. Note cómo el corazón de la iglesia se enfría cuando estos ataques vienen a ella. La duda, el temor y la confusión son las mejores armas de Satanás para destruir la obra sagrada de Dios. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando del edificio. Estoy hablando de las almas que Cristo Jesús ha comprado con su sangre preciosa. Él nos ha libertado, hermanos. Pero qué importante mirar que nuestro Señor está haciendo, imagínense, una obra grande. Y la pregunta de hoy
Podemos quedarnos en casa. Muchas llamadas de teléfono, ¿eh? En estos 2 meses mi teléfono ha sonado más que nunca. Gracias al Señor. Y una de las preguntas que me han venido es esta. ¿Será que puedo quedarme en casa y mirar el mensaje por Facebook o YouTube? Mi respuesta ha sido, claro que sí. Imagínense lo que la duda, el temor y la confusión está haciendo en las personas. En otras palabras, está reinando en nuestro corazón después de que hay órdenes para regresar. Y nosotros como iglesia hemos tomado medidas de salud. No solamente usando máscara, no solamente desinfectando el lugar, no solamente usando, ¿verdad? Todos los métodos que estamos usando, pero ahora, imagínense, toque de queda vino para el pueblo. Gracias a Dios ya se levantó desde el día de ayer y ojalá que siga así, primero Dios. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque en medio de la tribulación, el corazón de la iglesia, el corazón de muchos se enfría. La fe de muchos se está marchitando. Pero dirá usted ¿por qué? Porque la iglesia del Señor es un cuerpo. Y si el cuerpo se desconecta de la cabeza, se muere. Es por ello. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:23, porque no estoy hablando de mi corazón, estoy hablando del corazón del Señor para su iglesia. Él dice, Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Pero el Espíritu, la palabra de Dios hablando en 1 de Timoteo 4:1, mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, algunos se van a retirar de la fe. Estamos a veces tan confundidos, tan dudosos. Vienen dudas a nosotros acerca de la fe y acerca de todas las cosas. Y lo primero que pasa en el corazón es que el corazón se enfría. Amado Padre, amada Madre, si su corazón se está enfriando, ¿cómo va a poder usted guiar? ¿Cómo va a poder usted asegurar la libertad de sus hijos y la libertad de sus hijas? ¿Cómo va a poder usted guiar a sus hijos, a su familia? Qué importante, hermanos, ¿verdad? Que en estos días nos levantemos en valentía. Qué importante no dejarnos enfriar. Pero la palabra de Dios no miente, hermanos. 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, claramente dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué importante, hermanos, es estar en la palabra del Señor, estar en oración. Déjeme decirle que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero si usted y yo nos desconectamos poquito a poquito, nos vamos a marchitar y nos vamos a morir lentamente. Y
nos volvemos apóstatas de la fe. Claro, ¿verdad? Con nuestra mente creemos, pero el corazón nuestro se aleja de Dios. Y claro, ¿verdad? Le ponemos atención a un mensaje. Primeramente, ¿verdad? Nos sentamos juntos como familia. Ya después, ¿verdad? No hay tiempo ahorita. Lo hacemos por la tarde, lo hacemos a esta hora. Nos vamos a sentar y la hora nunca llega. Porque tenemos un enemigo, Satanás, que nos está impidiendo hacerlo. Y ya después, ¿verdad? No tuvimos tiempo hoy. Y la invasión entra a la casa, entra al hogar. Y cuando sentimos el barco ya está bien lejos del puerto, porque el agua se lo ha llevado. Y qué importante, hermanos, ¿verdad? Es reconocer lo que la palabra de Dios nos dice. Nos dice que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Porque fiel es el que prometió. Hablando de nuestro capitán, el capitán del barco, Cristo Jesús. Pero déjeme decirle que las luchas y las pruebas es el fruto de la fe. Si soportamos la lucha y la prueba, el fruto de eso va a ser nuestra fe. Vamos a despedirnos en oración. Bendito Padre que está en los cielos, Señor. Padre, en esta mañana le damos gracias. Bendecimos su nombre, Padre. Padre, yo le pido que su Espíritu Santo nos hable individualmente a cada uno de nosotros, Padre. Ayúdenos, Señor, a no enfriarnos. Ayúdenos, Señor, para que retengamos esa invitación a su mesa en el cielo, Padre, porque vienen las bodas del Cordero. No nos queremos perder esa fiesta. No queremos pasar por tribulación, por la gran tribulación. Padre, queremos irnos con usted cuando usted venga por su iglesia, Padre. Le bendecimos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que la paz de nuestro Señor reine en su corazón y que el hambre de seguir leyendo la palabra de Dios esté en usted y que la sed de seguir en oración esté en usted. Espero verle pronto. Bendiciones. Adiós.